Bueno, ahora tenemos a Mariano Iges. Él es doctor en veterinaria, asesor de investigación en el Centro de Investigación Apícola y Agroambiental de Marchamalo. La actividad profesional del doctor se ha centrado en la entomología aplicada y la sanidad animal, en la que tiene una experiencia de más de 31 años en este campo. Y nos va a hablar de la investigación en patología apícola. Buenas tardes. La verdad que lo que tenía pensado contar y cómo comenzar a lo que os voy a decir, pues ha variado un poquito porque, bueno, agradezco a la doctora Fontana que se haya incorporado con nosotros. Me ha facilitado mucho el trabajo de muchas cosas que iba a explicar yo con antelación. Esta mañana mis compañeros también han estado aportando datos de los trabajos que estamos haciendo, porque el objetivo de mi conferencia, en contra de lo que muchos de ustedes puedan pensar, no va a versar exclusivamente en Nosema. Probablemente a nuestro centro se le conoce por este bendito o maldito parásito, según lo queramos ver, por todo el trabajo y la guerra que nos ha dado en estos años. Pero como ustedes habrán podido comprobar, estamos en estos momentos trabajando en todas aquellas posibles causas que provocan la muerte de nuestras colmenas o las pérdidas de los polinizadores. Y hablar a esta hora de la tarde, bueno, pues en parte tiene la ventaja de que muchas de las cosas que les iba a contar ya las han contado, con lo cual espero no pasarme de tiempo. Esto es para... No va. Ahora. Bueno, vamos a hablar del declive de los polinizadores en general y del declive de las abejas en particular. Como ya han contado, bueno, os voy a abundar en la importancia que tienen los polinizadores para el equilibrio de los ecosistemas y en el caso concreto de las abejas lo que es fundamental es que, y la suerte que tienen estos insectos es que hay unos apicultores detrás de ellos que los cuidan y para que les cuiden es evidente que las explotaciones apícolas tienen que ser rentables. Como han hablado esta mañana en diferentes foros y en la mesa de la asociación, pues está pasando un momento muy complejo. Realmente los que llevamos mucho tiempo en este campo hemos pasado varias crisis como esta, pero creo que es importante tenerlo en cuenta, que es un papel muy importante como polinizadores, pero también como productores de productos de consumo humano y como proveedores de ingresos económicos a unos ganaderos que lo precisan también. Para hablar y saber realmente el impacto que esto está teniendo, es difícil poderlo valorar en términos económicos. Esta mañana, escuchando a la representante del Ministerio de Agricultura, me ha llamado la atención, bueno, no me ha llamado la atención, me ha confirmado que seguimos en una realidad dual como llevamos 20 años. Si algunos de vosotros estabais esta mañana, nos han comentado que desde hace 20 años ahora el censo apícola ha aumentado un 60%, el número de colmenas en España. Y con los datos oficiales eso es cierto. Y que el número de explotaciones apícolas ha aumentado un 55%. Luego no habría problema. Y el problema es que tenemos dificultades en poder evaluar de manera correcta la cantidad de colmenas que se están perdiendo. Luego hablaré de un proyecto que mi compañera, la doctora Raquel Martín Hernández, que está aquí, está intentando poner en marcha, porque realmente cuantificar lo que a vosotros os cuesta reponer esas colmenas que se están muriendo, aumentar ese censo para que los censos de España sigan en aumento, lo que cuesta fundir la cera, quemar los cuadros, comprar abejas nuevas, criar la cantidad de miel que se deja de producir, eso no está valorado en términos económicos. Todos sabemos que se pierde la polinización, que estamos perdiendo polinizadores, que perdemos abejas, pero también una pérdida económica muy importante que nos está valorando y creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Y yéndonos a los resultados publicados por el Ministerio de Agricultura, en el programa de vigilancia sobre las pérdidas de las colonias de abejas, podéis ver algo que todos sabemos, que en una gran parte de España los colores más oscuros se están produciendo pérdidas de colonias de abejas por encima de un 20%, incluso más. Hay zonas en las que las pérdidas son inferiores, zonas que se han cogido bien los datos, pero esto demuestra que claramente en España hay un problema de pérdidas de colonias de abejas que no se ve representado en que el censo disminuya, sino que los datos oficiales indican todo lo contrario, pero tenemos un problema real. Y como os comentaba, dado lo difícil que es evaluar
las colonias de abejas que se están muriendo, porque con los datos oficiales diríamos todo lo contrario, que estamos fenomenal. El grupo Colos, que es un grupo formado por un montón de investigadores europeos, entre los que está mi compañera Raquel, pues están intentando, mediante encuestas, poder evaluar y cuantificar cuántas colmenas se están perdiendo actualmente. Y en base a esto, pues... no doy yo con las teclas. Anualmente o bianualmente están publicando una serie de datos en los que se ve, por ejemplo, las zonas rojas son zonas donde hay pérdidas muy superiores a lo normal. Las zonas grises son zonas de las que no hay información, pero ellos se está intentando poder cuantificar para poder realmente tener datos de lo que estamos hablando, ¿vale? Y como veis, en gran parte de nuestro país, pues las pérdidas son brutales, que es lo que habéis estado hablando los diferentes compañeros durante toda esta mañana. La pregunta que nos podemos hacer es a qué se debe esto. Y a lo largo del día, pues Joel, Annelies, todos los compañeros que han estado hablando han estado aportando su visión de los problemas o las diferentes patas que esta mesa de la pérdida de colonias tiene. Como a mí me gusta estudiar y me gusta ir a los datos oficiales, os puedo indicar que después de más de 20 años que llevamos hablando de esto, se han identificado muchas variables que pueden estar relacionadas con la pérdida de los polinizadores. Variables que van a ser diferentes y de diferente importancia según las zonas geográficas. Y si vamos a este documento publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica, para mí Ministerio de Medio Ambiente, sobre las estrategias nacionales para la conservación de los polinizadores, en esta conferencia que se aprobó este documento en septiembre del año 2020, lo que se hizo fue repasar las evidencias científicas que nos permitían conocer cuáles eran las posibles causas que estaban provocando las muertes de las colonias de abejas y de los polinizadores en general y establecer una serie de recomendaciones sobre qué tendríamos que hacer para evitar este problema. ¿Me vais a perdonar? Voy a beber un poco de agua porque me quedo la boca seca. Bien. Entre las causas identificadas podemos tener las siguientes y las recomendaciones que nos hacen. Mejorar la gestión de los polinizadores para reducir los riesgos derivados de plagas, patógenos y especies invasoras. Se incide que hay que mejorar las prácticas apícolas, que sean más beneficiosas para las abejas y los polinizadores. Adaptación de la apicultura al cambio climático. Prevención y control de plagas, patógenos y especies invasoras. También se dice que es necesario reducir el riesgo derivado del uso de productos fitosanitarios, tanto en el ámbito rural como en el ámbito industrial y en el ámbito urbano. Y también se indica que es necesario apoyar la investigación para mejorar el conocimiento de todos los factores que están asociados con este declive. Como ha dicho la doctora Fontana, tenemos todavía muchísimas lagunas en el conocimiento en lo referido a los plaguicidas y también tenemos muchísimas lagunas en lo referido al conocimiento de los patógenos, sobre todo en el mundo de los abejorros. Os he marcado aquí con diferente color algunos de los aspectos en los que nosotros actualmente estamos trabajando, para que entendáis que las líneas de investigación que estamos desarrollando van encuadradas dentro de estas recomendaciones de generación de conocimiento y de generación de herramientas para paliar la pérdida de estos insectos. Esto que os comento es de los polinizadores en general, pero ¿qué sabemos sobre las abejas? ¿Qué causas están provocando esta mortalidad de colonias de abejas? Como sabéis, porque imagino que muchos de vosotros habréis participado, en el año 2012 la Comisión Europea pone en marcha un proyecto llamado EpiLobby, que lo que intentaba era desarrollar un estudio epidemiológico para evaluar las pérdidas de colonias de abejas en Europa. Participaron casi todos los países europeos y aquí en rojo, aunque imagino que no lo vais a ver, está España, que en país en el que se estudiaron 204 explotaciones de abejas durante 2 años y que se evaluaba, se hacía una encuesta para ver mortalidad y se evaluaba la presencia de patógenos y de plaguicidas.
Los primeros resultados que se han publicado, este informe lo podéis encontrar en Internet, es muy sencillo de encontrar. Veis que entre los patógenos estudiados se encontraba una prevalencia de más de un 75% de Varroa destructor, incluso en momentos en que los apicultores habéis hecho tratamientos contra el parásito, lo cual ya hacía indicar que algo estaba sucediendo en el campo. Y en el caso de Nosema, en concreto Nosema ceranae, la prevalencia detectada es prácticamente similar a la de Varroa. Por estos mismos años nosotros estamos desarrollando un proyecto de investigación financiado por el INIA, que precisamente estaba enfocado al mismo campo, un estudio epidemiológico, uno más, porque ya habíamos hecho otros previamente, para poder detectar qué causas podían estar influyendo en la pérdida de abejas. Publicamos un trabajo y, como veis, las prevalencias que encontramos de Varroa y de Nosema pues eran prácticamente similares a las que el Ministerio había encontrado en su estudio epidemiológico. Este programa de vigilancia epidemiológica ha seguido hasta la actualidad y los últimos datos publicados por el Ministerio del año 2020 y 2021 indican un aumento en la prevalencia de Varroa destructor a lo largo de los 5 años del estudio, pero da un dato aquí relevante en que ha aumentado el número de colmenares en que las parasitaciones no son tan graves. O sea, tenemos mucha Varroa, pero parece ser que las parasitaciones no son tan graves. Esto se puede deber a un sesgo en el muestreo, en el sistema de toma de muestras. Y en el caso de Nosema ceranae, lo que se detecta es esto, que prácticamente la totalidad de los colmenares de España tienen Nosema ceranae y que un porcentaje muy alto tiene cargas parasitarias que pueden originar daños en las colonias de abejas. A partir del año 2020, el Ministerio de Agricultura transfiere las competencias del estudio de vigilancia piloto a las comunidades autónomas y en Castilla-La Mancha este se llama Programa Sanitario Apícola, que es de obligado cumplimiento para nuestros apicultores. En este programa sanitario lo que se está buscando fundamentalmente son la prevalencia de Varroa destructor y de Nosema ceranae, porque son los parásitos más prevalentes, y en casos necesarios se hacen estudios de la presencia de plaguicidas y de otros patógenos que puedan estar relacionados con la mortalidad de las colonias de abejas. Y a modo de resumen, las muestras dentro del estudio Epilobaid del 2012 hasta las actuales 2022 que han sido hechas en Castilla-La Mancha sobre 14 explotaciones apícolas repartidas en toda la región. En azul veis las prevalencias de Varroa destructor y en rojo veis las prevalencias de Nosema ceranae. Como indicaba el Ministerio en su informe y como hemos podido ver nosotros en nuestro trabajo, si veis, las barras azules van subiendo, la prevalencia de Varroa va de alrededor de un 9% hasta casi un 65% en el año 2021. Tiene una ligera subida, una ligera bajada y una tendencia a la estabilización. Luego, seguimos teniendo mucha Varroa en el campo, a pesar de que muchas veces estas muestras se toman después de aplicar los tratamientos acaricidas. Y en el caso de Nosema ceranae, veis que teníamos en los primeros años, hasta 2019, hasta 2020, la prevalencia de Nosema ceranae en Castilla-La Mancha era superior a la de Varroa destructor. A partir del 2021 se produce un ligero cambio con una estabilización de la prevalencia de Nosema ceranae. Luego, la conclusión de esta parte de los posibles causantes de la mortalidad de colonias de abejas en España es que tenemos dos parásitos que son altamente prevalentes y como sabéis muchos de vosotros, suelen ser vectores de determinados virus, como el virus de las alas deformadas en el caso de Varroa. Luego tenemos un riesgo alto para nuestras colmenas. Otro actor que, como ha dicho la doctora Fontana, puede estar influyendo en la pérdida de las colonias de abejas son los plaguicidas. Para estudiar qué impacto y qué sustancias pueden estar jugando un papel relevante, tenemos que saber cuáles son las más frecuentes a las que se enfrentan nuestras abejas. Para poder determinar esto, ¿qué utilizamos? La cera y el polen almacenado. ¿Por qué? Porque son bioacumuladores. Muchas de las moléculas que se utilizan tienen tendencia a acumularse en la grasa y tanto la cera como el polen los acumulan. Teniendo en cuenta además que cuando la cera está muy contaminada y por las características físico-químicas que tienen diferentes la cera y el polen, existe una posibilidad de que los plaguicidas que estén en la cera pasen al polen.
Cuando el compañero Pablo ha hablado anteriormente de la alimentación, si os recordáis, ha hablado que las abejas comen fundamentalmente proteínas en los primeros días de vida, fundamentalmente los 10 primeros días, que comen polen. Luego, si los plaguicidas se acumulan en el polen, las abejas más expuestas serán las nodrizas. Luego, por eso, y a la vez serán una vía de exposición de la colonia. Por eso es tan importante el análisis del polen almacenado, porque es un bioacumulador y nos va a decir qué ha pasado con esa colmena, qué ha entrado del campo, que ha hecho el apicultor en los últimos meses. Volvemos a los informes del Ministerio del año 2012 y, bueno, veis aquí una lista de plaguicidas que no la vais a ver en absoluto, pero ahora yo os la aumento y veis que tanto en el otoño como en el verano encontramos fundamentalmente en casi la totalidad de las muestras fluoralinato, clorfenbinfos, cumafos y acrinatrina, que son acaricidas. La acrinatrina puede tener origen agrario, pero el resto generalmente se utilizan para tratar varroa. Clorpirifos, que es un insecticida, bueno, y luego fungicidas, los metabolitos de la mitraz en poca cantidad. Y en el verano del año siguiente, pues más o menos lo mismo. Si unimos todos estos datos, vemos que el taufuvalinato aparece en más del 95% de las muestras analizadas, el clorfenbinfos en el 92%, cumafos casi en el 80%, acrinatrina y clorpirifos. Luego, en estos años, nuestras abejas se expondrían fundamentalmente a estas sustancias. Nosotros, como os he comentado anteriormente, en estas mismas épocas estamos realizando también un estudio epidemiológico que luego formó parte de una tesis doctoral, y los datos que obtuvimos de presencias de residuos en colaboración con el laboratorio de referencia de la Universidad de Almería, del doctor Amadeo Fernández Alba, fueron los mismos. En nuestro caso encontramos muchísimo cumafos, clorfenbinfos, fluvalinato, clorpirifos, y nos dimos cuenta que efectivamente, si vamos además a la bibliografía científica, nos damos cuenta que estas sustancias son las que están masivamente en las colmenas y que hay muchas colmenas que tienen las 4 a la vez, otras muchas más, generalmente fungicidas, pero que es frecuente, es muy frecuente que casi más de la mitad de las colmenas las abejas estén enfrentando a estas 4 sustancias a la vez. Luego, les comenté, tenemos 2 parásitos que son muy frecuentes y tenemos dentro de las colmenas muchos acaricidas, varios acaricidas, no voy a decir 4, varios acaricidas que son muy frecuentes. La situación es que si cogemos estos acaricidas uno a uno y vemos su toxicidad aguda, lo que se llama la DL50 aguda, veremos que muchas de estas sustancias no son tóxicas para las abejas. Pero claro, nuestras nodrizas están comiendo polen con estas sustancias durante 10 días, luego están sometidas a una exposición crónica. Por eso, probablemente estos datos de toxicidad aguda no nos sirvan para conocer si realmente estas sustancias pueden estar jugando un papel en la alteración de las colonias o no, teniendo en cuenta que más de la mitad de las colmenas tienen varroa, nosema, sus virus, fluvalinato, clorfenbinfos, cumafos. Entonces, la pregunta que nos hacíamos es saber si todo este cóctel de sustancias a la vez puede estar jugando un papel importante en la pérdida de colonias de abejas o no. Y precisamente, una vez que vimos esta situación que os acabo de comentar, nos preguntamos qué es la laguna de conocimiento que teníamos. Y las lagunas de conocimiento, y siguiendo las estrategias del Plan Nacional, es conocer si estos patógenos, junto con los tripanosomátidos y los virus, pueden estar afectados por este cóctel de sustancias a las que se enfrentan las abejas. Si estas sustancias aparentemente no tóxicas para las abejas, teniendo en cuenta su toxicidad aguda, cuando hay una exposición crónica realmente pueden llegar a afectarlas. Si toda esta presencia de sustancias, como esta mañana ha hablado el Joel, pueden estar favoreciendo la aparición de varroas resistentes, luego no solamente juegan un papel en la abeja, sino que también juegan un papel en los patógenos que tiene la abeja. Si todo ello puede estar favorecido por el cambio climático, que esté haciendo a las abejas más sensibles a todas estas sustancias, y buscar alternativas que nos permitan que las abejas sean resilientes a todos estos desafíos a los que se tiene que enfrentar. Y en base a esto, pues os voy a hacer ahora un resumen de los proyectos de investigación que
tenemos en ejecución o ya finalizados, para que veáis un poco. Voy a intentar no ser muy técnico, porque esta mañana oí algún compañero que decía que cuando hablamos los científicos somos un rollo porque no se nos entiende nada. Entonces voy a intentar explicaros qué estamos haciendo, qué efecto puede tener para vuestras colonias de abejas y los nuevos proyectos que vamos a pedir para abordar todos estos campos de conocimiento sobre los que existen lagunas. En el año 2017 nos concedieron un proyecto que se titulaba que iba a buscar las respuestas a lo que os he comentado. ¿Qué efectos puede tener la exposición crónica a patógenos y plaguicidas sobre las abejas melíferas y sus parásitos? O sea, estas sustancias que están dentro de la colmena afectan a la abeja, que la pueden matar, pero también pueden estar afectando a los patógenos, haciéndoles que sean más patógenos o haciéndoles resistentes. Lo primero que estudiamos fue los efectos de la exposición crónica de los plaguicidas a las abejas. Como os he comentado, si vamos a la bibliografía, tenemos muchos datos de toxicidad aguda. La toxicidad aguda es una toxicidad a 24 o 48 horas. Pasadas 24 o 48 horas, tú no puedes saber el comportamiento de esa sustancia hacia el animal. Sabes que en 48 horas no lo va a matar, no es tóxico de manera aguda, pero no teníamos datos del cumafos, del fluvalinato, qué efecto podían tener en una abeja cuando la exposición se prolongaba en el tiempo. Entonces, para hacer este tipo de estudios, buscamos en la bibliografía y hay unas guidelines, que son unas normas de trabajo de laboratorio, que te dicen qué tienes que hacer para probar una toxicidad crónica vía oral, o sea, una nodriza comiendo polen durante 10 días, y precisamente la duración de los ensayos son de 10 días. ¿No se me oye bien? ¿No? ¿Ahora sí? Si no me oís bien, por favor, decírmelo porque se me cansa la mano y tiendo a bajar perdonar. Entonces, lo que hicimos fue con estas... Sí, ahora se me oye mejor. Sí. Poner a punto en nuestro laboratorio este protocolo de trabajo que consta de exponer a las abejas a diferentes dosis. Hemos trabajado con fluvalinato y con cumafos fundamentalmente. Queremos seguir trabajando con los metabolitos de la mitraz, con el clorpirifos. Y estos vasitos y estas jaulas lo que nos permite es ver los efectos subletales que comentaba la doctora Fontana anteriormente, porque puedes ver que cuando tú das fluvalinato a una abeja, aunque no se muera, se pone a bailar, se pone como loca, y nos permite ver estos cambios de comportamiento según las dosis a las que enfrentemos a las abejas, ¿vale? Según la guideline, se ponen diferentes controles, pues como se hace un ensayo científico, y se ve la mortalidad a 10 días, ¿vale? ¿Y esto qué nos aporta? Pues estas gráficas que me vais a decir, ¿y qué es eso? Es muy bonita, a mí me gusta mucho. Son gráficas de dosis-respuestas, son lo que se llaman gráficas te permiten conocer la dosis letal 50, en este caso crónica, ¿vale? Es una gráfica y que, para resumiros de todos estos estudios que hemos obtenido, pues hemos obtenido dos cosas que creo que son muy importantes. Una, que de manera crónica el cumafos es mucho más tóxico para las abejas que el fluvalinato. Y habéis visto que hay mucho cumafos en las colmenas. Y un dato que nos salió totalmente contrario a la hipótesis que esperábamos, y es que estos tóxicos, estas dos acaricidas, son más tóxicos para las abejas en otoño que en primavera. Nosotros esperábamos la respuesta contraria, porque la abeja de invierno es más, como ha dicho el compañero Pablo, es más gorda. Pensábamos por otros estudios que habíamos hecho con el ácido oxálico que iban a aguantar dosis mayores, pero nos salió al revés. Hicimos varias pruebas para confirmar que no nos habíamos confundido, evaluar la carga viral y demás de las abejas, pero esto es muy importante porque en otoño es cuando se hacen la mayor parte de los tratamientos. Y si estamos sobredosificando la cantidad de acaricida que echamos a una colmena para tratar varroa, pues podemos estar generando un problema de toxicidad para nuestras abejas, que a lo mejor no lo veis con muerte de abejas delante de la piquera, pero que sí podría provocar cambios en el comportamiento de la colonia que tendrían un coste a largo plazo. Otra de las cosas que hemos hecho para evaluar el efecto de la exposición crónica de las abejas a los acaricidas es ver lo que se llaman evaluar la acción de algunos biomarcadores, que son enzimas que con unos programas estadísticos podemos evaluar si el pesticida que aplicamos a la abeja le está provocando alguna alteración metabólica.
Hemos hecho dos tipos de estudios, uno in vivo, estas abejitas que habéis visto que utilizamos para ver la mortalidad, pues medíamos la actividad de algunas enzimas, como la acetilcolinesterasa, la glutaminesetransferasa, etcétera, etcétera. O bien, cogiendo diferentes tejidos de la abeja expuesta a los plaguicidas y viendo la actividad de las enzimas. ¿Y qué hemos podido ver? Que la exposición crónica a fluvalinato y cumafos modulan la actividad de enzimas relacionadas con la neurotoxicidad y el estrés oxidativo. O sea, que realmente pueden estar provocando algún tipo de alteración en su comportamiento, algún tipo en su capacidad de metabolizar plaguicidas que a largo plazo pueden provocar un efecto negativo para nuestras abejas. Y os comento dos productos que, si veis a la toxicidad aguda, en principio son poco tóxicos para las abejas, pero de manera crónica pueden originar problemas. El otro campo de batalla, los patógenos. En este caso, y como ya es conocido, nos planteamos estudiar si la presencia constante de estos residuos dentro de las colmenas podía estar afectando de alguna manera a Varroa y, en concreto, al tema de la resistencia que tanto nos preocupa. Para ello, con el grupo del doctor González Cabrera, con Joel, que os he hablado esta mañana, ellos pusieron a punto un bioensayo que creo que muchos de vosotros habéis participado en una encuesta, en un estudio que han hecho recientemente, que se trata de extraer varroas adultas de la cría, exponerlas a una acaricida, tenerlas en el laboratorio y luego ver si los ácaros están vivos o están muertos. Parece sencillo, pero los que habéis participado en ello habéis visto que es muy complicado porque necesitamos cuadros con la cría muy parasitada para que en poco tiempo, en 1 o 2 horas, seamos capaces de sacar 200 o 300 varroas de este cuadro para que el ensayo salga bien. Resultado de este trabajo, publicamos un trabajo científico y lo que os muestro aquí es las zonas de las que cogimos las varroas, ¿de acuerdo? En color, ¿de qué color se ve esto? ¿Naranja? ¿Marrón? Naranja, mostaza. Las de color mostaza serían el porcentaje de varroas supervivientes tras enfrentarse al plaguicida. En color verde, las que murieron por amitraz, en color rojo, las que morían por fluvalinato y en color azul, las que morían con cumafos. Como podéis ver, en muchas zonas de España había muchísimas varroas que tras exponerlas a la acaricida sobrevivían. Luego eran supuestamente resistentes. Mientras que en el caso del amitraz, en este estudio que lo hicimos hace unos 3 o 4 años, pues no encontramos ningún tipo de varroa superviviente. Esto ya nos indicaba que todas esas observaciones que estábamos realizando en campo cuando se aplican los tratamientos y nos quejamos de que el medicamento no está funcionando, pues probablemente podía estar en relación con la presencia de varroas resistentes, como ya os ha comentado esta mañana Joel. Para dar un paso más adelante, lo que hicimos fue, en nuestras varroas, buscar las mutaciones en el gen que esta mañana os ha explicado Joel, con lo cual no lo tengo yo que volver a explicar, que es la diana donde se une los piretroides, el fluvalinato. Como os ha comentado Joel esta mañana, ellos descubrieron que una mutación en esta posición, que se llama 925, hacía que las varroas fueran resistentes a los tratamientos de fluvalinato, porque os ha contado que se modifica la diana, el fluvalinato no se une y no produce acción. Y posteriormente su grupo también ha encontrado en otra posición una posible mutación que estaría también relacionada con la resistencia. Y estos otros puntos que veis aquí son mutaciones que a otro tipo de organismos confieren resistencia al fluvalinato. Entonces lo que hicimos nosotros era extraer ADN de las varroas, publicamos el trabajo científico, extrajimos ADN de varroas y se secuencia. Y veis esas letritas, el laboratorio te devuelve un código de bases que te permite ver si en la posición determinada hay un cambio o no lo hay. Son muestras desde el año 2006 al 2021 de prácticamente la totalidad de España. Y lo que obtuvimos fue lo siguiente. Fijaros, las varroas resistentes al fluvalinato son las barras de color naranja. Las barras rojas y las barras negras son varroas sensibles, ¿vale? Las naranjas
Como veis, en el año 2006 había, sube en el 2007. A partir del año 2014 y 2015, que cada vez se vende menos medicamentos con fluvalinato, lo que llama la atención es que la cantidad de varroas resistentes que encontramos es muy alta. Las grises son heterocigotos, que son fenotípicamente sensibles al tratamiento, y lo que llama la atención son las barras azules, que son varroas que presentan una doble mutación en la posición 925 y en la posición 918, que empiezan a aparecer en el año 2014 y que con fluctuaciones siguen hasta la actualidad. Lo que tenemos que demostrar, esta mañana yo os he dicho que cuando una varroa tiene dos mutaciones a la vez, probablemente es mucho más resistente que solo tuviera una. Hay que demostrar esto desde el punto de vista biológico, si el tener las dos mutaciones realmente le confiere esta resistencia, pero es un tema muy importante a tener en cuenta. Luego, como conclusión de esta parte, lo que podemos obtener, lo que hemos obtenido es que la exposición crónica a acaricidas puede tener efectos negativos sobre las abejas y favorecer la selección de varroas resistentes, lo cual es un problema bastante relevante. Para confirmar todos estos trabajos, hicimos ver realmente el efecto que estas alteraciones que vimos en el laboratorio pueden tener en el campo, pues hemos planteado una serie de ensayos en campo. Lo primero que hicimos fue colmenas de nuestro centro. Algunos ha visto reconocido en la foto. Ver colmenas de nuestro centro que llevábamos más de 7 años sin tratar con piretroides, que cuando hicimos la secuenciación genética, las barritas grises pues aparecían varroas resistentes. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿cómo es posible? Si hay trabajos que dicen que cuando cesa el tratamiento desaparecen los resistentes, ¿cómo es posible que todavía tengamos varroas resistentes? Entonces dijimos, pues vamos a investigarlo. Para ello, bueno, este es el trabajo científico que hemos publicado, lo que hicimos fue seleccionar 10 colmenas que llevaban 4 años sin ser tratadas, a las cuales hicimos un estudio en otoño, en primavera y el otoño siguiente de la presencia de fluvalinato en la cera y en el polen almacenado. Y a la vez de esas colmenas cogíamos varroas, extraíamos el ADN, hacíamos la secuenciación y veíamos la frecuencia del alelo de la mutación de resistencia. Como podéis ver, la presencia de residuos de fluvalinato en el polen, a pesar de que no estaban tratadas desde hace 4 años y no las habíamos tratado, es muy estable, alrededor de 70 ppb, y la cantidad de fluvalinato en el polen, aunque descendía con el tiempo, probablemente por entrada de polen fresco durante la primavera, era muy elevada. Luego nuestras nodrizas, cuando comen polen almacenado, entra en su organismo y probablemente cuando la varroa se alimente de su hemolinfo, de su cuerpo graso, entra en contacto con el acaricida y se seleccionan varroas resistentes. Y lo que pudimos ver cuando analizamos las varroas es que, en contra de lo esperado, que la frecuencia de la resistencia disminuyera, pues este alelo de resistencia aumentaba. Lo que quiere decir que la persistencia de los residuos de fluvalinato dentro de las colmenas está favoreciendo la selección de poblaciones resistentes. Y para dar un paso más, nos planteamos otro experimento. Me quedan 10 minutos, ¿no? Bueno, creo que voy bien. Planteamos otro experimento en el que cogimos 2 grupos de colmenas. En uno de ellos introdujimos cera que llamamos limpia, filtrada o procesada de alguna manera para eliminar residuos de plaguicidas. Y otro grupo que pusimos cera comercial que llamamos contaminada, ¿vale? A estas colmenas se les hizo un manejo apícola para producir miel, como si fuéramos apicultores profesionales, y cada 2 meses se cogían muestras de abejas para ver los patógenos, se medía la población, la cantidad de cría, la cantidad de abejas, y se cogían muestras de plaguicidas. Para no molestarlas en exceso y no andarles robando cera y polen, lo que hicimos fue utilizar un método que se llama ApiStrip, que ha puesto a punto el laboratorio de referencia de Amadeo Fernández Alba en Almería, que son unas tiras
de una sustancia que se llama Tenax, que se introducen en la colmena y que lo que hacen es captar todos los contaminantes, todos los plaguicidas que hay en la colmena, los que tiene la cera, los que tiene el polen, los que entran del campo, los que echa el apicultor. Estas tiras se tienen 15 días, a los 15 días se extraen, se analizan y el laboratorio con el que trabajamos analiza 300 plaguicidas diferentes y 180 metabolitos de plaguicidas, ¿vale? Analizamos las láminas de cera, creo que luego Fernando os va a dar más datos a este respecto, pero como podéis observar, he puesto solamente aquellas sustancias que tienen una cantidad relativamente alta. En algunas láminas se pueden llegar a encontrar 40 o 50 sustancias diferentes. La contaminada, veis que tiene aclinatrina, clorfenminfos, mirad la cantidad de cumafos, más de 3.000 ppb, es una barbaridad. Fenperoximato, permetrina, fluvalinato y como veis la descontaminada queda un poquito de aclinatrina y queda prácticamente la misma cantidad de fluvalinato. El fluvalinato es un problema muy grave, por sus características físico-químicas tiende a acumularse y es muy estable. Para no cansaros mucho con este proyecto, con estos resultados, ¿qué obtuvimos? Pues que se encontraban en estas API strip, que os dije que se metían en diferentes momentos del año, entre 25 y 40 sustancias diferentes que estaban en nuestras colmenas, mayoritariamente acaricidas, fungicidas e insecticidas no neonicotinoides. Solamente en un análisis de una colmena, en los 2 años que lo hemos hecho, encontramos concentraciones de imidacloprida medibles y bajas. Lo normal es que encontremos otro tipo de sustancias y que eran mucho mayores en aquellas que tenían cera contaminada. O sea, esta cera estaba cediendo al medio ambiente de la colmena una cantidad superior de residuos de plaguicidas. Los residuos de piretro y de cumafos se mantenían estables a lo largo del tiempo y con valores muy superiores en las colmenas con cera contaminada. Los 2 metabolitos de la mitraz, que se llaman así, aparecen después de aplicar los tratamientos en cantidades importantes. A los 2 meses esta concentración ha disminuido un 75% y a los 6 meses no se detectan. Luego la presión de selección, como os ha contado esta mañana Joel, de la mitraz, si es menos estable que el fluvalinato, que el cumafos, sería menor, a no ser que constantemente estemos aplicando a mitraz y no demos tiempo a que los metabolitos desaparezcan, con lo cual entonces la presión de selección estaríamos ejerciéndola de manera continua. En cuanto a los patógenos de los supervivientes, el grupo con cera contaminada tenía muchísimas más varroa y muchísima más nosema, lo cual indica que probablemente haya una acción sinérgica o que los tratamientos estuvieran fallando. Y en cuanto a supervivencia, el grupo de cera descontaminada sobrevivió el 90% de las colmenas y en el otro grupo se murió la mitad y produjo mucha menos miel. Otras líneas de investigación para ir terminando mi intervención. Hemos trabajado, como sabéis, con tripanosomátidos, que son unos parásitos intestinales de las abejas que se han empezado a estudiar en el año 2015. Hemos podido ver, son estas manchitas que veis ahí, cómo entran en el aparato digestivo de las abejas. Esto que veis aquí es la tripa de la abeja, estos son los parásitos, cómo se pegan a ella, cómo se multiplican, cómo modifican sus estructuras para unirse a la célula hospedadora y lo que estamos intentando estudiar ahora, su mecanismo patógeno y si realmente suponen un riesgo grave e importante para la supervivencia de las abejas. Otro proyecto que estamos desarrollando actualmente es un proyecto europeo que se llama Vigil, que la investigadora principal es mi compañera, la doctora Raquel Martín Hernández, que lo que quiere promover es estudiar una salud de las abejas para una agricultura sostenible. Lo que se ha estudiado es la fenología de Nosema ceranae y los virus, cómo se evolucionan en el tiempo Nosema ceranae y los virus en 4 zonas geográficas diferentes, con diferentes climatologías y diferente tipo de apicultura. Y se han estudiado las interacciones entre los patógenos y estas subespecies. Yo voy a pasar muy por encima de esto. Si tenéis dudas, mañana la vais a tener ahí hablándoos por la tarde. Estos son los países que participaron: Portugal, España, Francia, Israel y 3 islas que estaban libres de varroa. Un dato muy importante,
trabajo muy importante que hicieron es estandarizar los métodos de trabajo, porque muchas veces los científicos tenemos el problema de poder comparar nuestros estudios, porque cuando se obtienen resultados con métodos de trabajo diferentes, muchas veces esos resultados no son comparables. Se comparan, pero no lo son. Entonces, en concreto, con el tema de Nosema y con el tema de los virus, lo que hicieron es estandarizar cómo los iban a analizar para todos los laboratorios, hacerlo de la misma manera y que los resultados fueran comparables. Cuando me queden 3 minutos me avisas. Y lo que vemos, por ejemplo, mira, en el caso de Nosema, Francia, muy poca Nosema, nosotros bastante, como Portugal, en Israel un montón de Nosema, pero con menos efectos sobre las colmenas porque hacen un manejo apícola totalmente diferente al nuestro. Cambian las reinas cada 6 meses o cada año. Igualan las colmenas, intercambian crías, de manera que siempre tienen colmenas con reinas jóvenes muy vigorosas, que aunque tienen mucha Nosema no les afecta. En Santa Miguel y Santa María no encontraron Nosema. Esto quiere decir que dependiendo de la subespecie de abeja, probablemente la zona geográfica y el tipo de apicultura, un determinado patógeno puede afectar más o menos. Por eso, a la hora de comparar resultados, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Resultado de todos estos trabajos, pues han salido 2 tesis doctorales, una sobre el tema de los plaguicidas en las abejas y las barroas y otra sobre el tema de la fenología de Nosema cerana, que se van a defender en la Universidad Complutense a finales de este mes. Hemos estado trabajando en otro proyecto con la Universidad de Granada para estudiar el tema de los tripanosomátidos, porque han visto que cuando los tripanosomátidos entran en el aparato digestivo de las abejas, establecen entre ellas un biofilm, como hacen las bacterias, y lo que se va a intentar estudiar es qué repercusiones tiene esto para la acción patógena de estos parásitos sobre las abejas y si nos tenemos que preocupar mucho o no. Espero que no, pero bueno, espero que si vuelvo a Pastrana os podré dar más datos. Vale. Nuevos proyectos de investigación que vamos a empezar. Recientemente nos han concedido un proyecto del Plan Nacional que se titula Control sanitario de las principales abejas melíferas para su bienestar y sostenibilidad de las explotaciones apícolas, que lo que vamos a estudiar es si realmente somos capaces de eliminar los acaricidas de las colmenas y comprobar si este alelo de resistencia desaparece o no. Es un trabajo arduo porque a ver cómo conseguimos cera sin fluvalinato, pero queremos demostrar que si no está el fluvalinato, que si no está el cumafos, que si no está el amitraz y tratamos de otra manera, estos genes de resistencia desaparecen y recuperamos estas moléculas para su tratamiento acaricida. Como hemos trabajado tanto con Nosema cerana y han pasado 20 años, parece que fue ayer la primera vez que entré aquí y me recibisteis como a Manolete cuando iba a las ventas, queremos comprobar si después de 20 años todo lo que vimos en su momento de lesiones a nivel individual y efecto en las colonias de abejas se sigue produciendo de la misma manera o ha habido una adaptación en la relación parásito-hospedador. Y por último, establecer unas buenas prácticas o una serie de soluciones que podéis aplicar en las colmenas para evitar que nos quedemos todos los años sin el 40 o el 50% de ellas. Del Medivis no voy a decir nada, mañana lo va a exponer Raquel. Es un proyecto que va encaminado, os recomiendo que vengáis a la conferencia de Raquel mañana por la tarde, a evaluar el impacto del cambio climático sobre las abejas de la cuenca mediterránea. Trabajan todos estos países y se va a buscar pues eso, el efecto del calor, del cambio climático sobre la supervivencia de las abejas en cada país de la cuenca mediterránea. Proyecto insignia. Me voy a pasar 2 minutos, ¿me dejáis? Vale. En el proyecto insignia nosotros no somos investigadores principales, nos han contratado para realizar el muestreo. Este proyecto lo que va a intentar es expandir un protocolo de biomonitoreo para ver la cantidad de contaminantes ambientales que llegan a las colmenas. ¿Vale? ¿Qué se va a buscar? Me parece que, a ver si lo tengo aquí más grande, aquí. Con una especie de barras de silicona que se introducen en las colmenas. Raquel estuvo hace 2 semanas en una reunión en Holanda para poner esto, para organizar el muestreo en España, que empieza a mediados de abril. Unas bandas de siliconas para ver compuestos orgánicos volátiles y hidrocarburos policíclicos aromáticos. Otra trampa que se llama Pitrat para ver microplásticos, que sabéis que es un problema de contaminación ambiental.
nuestras famosas API strip que hemos utilizado para buscar esos 300 plaguicidas, el polen para ver el origen, los propóleos para ver los metales pesados, que también es otro riesgo de contaminación, y la miel para buscar pesticidas fundamentalmente hidrosolubles. Los que se acumulan en la cera son liposolubles, que se verán con las API strip, y los que se acumulan en la cera los hidrosolubles. Raquel se ha estado pegando para conseguir la ubicación, no se ven dónde están los colmenares, pero bueno, lo he intentado. Son colmenares en zonas, tienen que estar en zonas urbanas, en zonas silvestres y en zonas agrarias. Entonces se ha hecho una selección de, ¿cuántos colmenares eran? 20 colmenares que están en estas diferentes zonas que se va a hacer en toda Europa para ver cómo la localización y el tipo de utilización del suelo que hay en cada zona puede influir en que haya más o menos contaminantes de todo tipo en las colmenas. Si cualquiera de los que estéis en la sala vais a participar, tenéis a Raquel para preguntarle sobre el uso de estos sistemas de toma de muestras, aunque bueno, tenemos pensado reunirnos con ellos para que salga bien, porque realmente creo que es un proyecto de grandísima relevancia, porque realmente nos va a permitir saber a qué se están exponiendo nuestras abejas, no solo plaguicidas, sino otros muchos contaminantes que las pueden afectar. Y por último, hace 2 meses, 3 meses, nos dieron la gran noticia de que un consorcio del que formábamos parte se le ha financiado un proyecto de investigación del programa Horizonte 2020, en el que participamos 18 centros de investigación, y de manera muy rápida lo que se va a intentar es mejorar la resiliencia de las colonias frente a todos estos riesgos, estresores que estamos viendo, plaguicidas, cambio climático, etcétera, etcétera. Y para no enrollarme mucho, porque hay mucha letra, lo que se va a intentar es ver qué características tienen lo que se llaman las colonias darwinianas, esas colonias que tienen capaces de resistir sin tratamiento, ver qué factores tienen y cómo eso se puede implementar o si se puede heredar en una apicultura moderna de productores de productos apícolas. El proyecto empieza en julio y espero que tengamos éxito y que dentro de 1 o 2 pastranas os podamos decir que tenemos soluciones rápidas para todos los problemas que os preocupan. Muchas gracias por vuestra atención. Perdonar pues si me he pasado un poco y si he sido demasiado pesado. Muchas gracias. Bueno, ha sido un placer tener aquí a Mariano compartiendo con nosotros su amplia experiencia y sus conocimientos. Si quiere alguien alguna pregunta, pero tiene que ser muy breve, muy breve. Hola, buenas tardes. Mira, yo solo quería preguntar si en todos los riesgos que se están evaluando y en todo el declive que hay de las abejas y los polinizadores, influye mucho en muchas épocas y en muchas zonas la sobreconcentración de abejas. Si eso acelera, porque hay gente que está diciendo que sí acelera muchos temas de declive al haber una concentración excesiva en muchísimos sitios, si eso influye en todas las enfermedades, Vamos a ver, si tú tienes mucha densidad de colonias y polinizadores en una zona, lo que va a ser mucho más sencillo es la transmisión de patógenos entre ellas. Hay algunos estudios que demuestran la transmisión entre abejas y abejorros depende de la cercanía y de la densidad, eso podría suceder. Y otro tema es que si tú llevas una carga de colmenas a una zona de pecorea superior a la que la zona aguanta, pues muchas van a pasar hambre. Y como ha dicho el compañero Pablo, si no hay suficiente alimentación, pues estás empeorando el problema. Eso es así. Tampoco, nosotros no hemos hecho estudios en ese, no te puedo aportar datos, pero está publicado, es conocido. ¿Qué nivel de transmisión y qué nivel de densidad? Pues ya hay otras autoridades con más conocimientos que yo que son los que intentan regular esto, pero está claro que, como en cualquier ganadería, mayor densidad, más posibilidad de transmisión. De acuerdo, pues demos un aplauso a Mariano, por favor.